Amado hermano, hermana, qué gusto me da saludarte. Te bendigo en el nombre de Jesús. Dios está haciendo cosas grandes y poderosas en nuestras vidas. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Y el día de hoy vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3, del versículo 22 al versículo 30. Y antes de que entremos en el estudio de la palabra, vamos a entonar un canto. Dice así: yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Te doy muchísimas gracias, Señor Jesús. Muchas gracias por este día. Hoy es un hermoso día, Señor. Es el día que tú preparaste para nosotros. Nos gozaremos y nos alegraremos en Dios. Señor Jesús, tu palabra es viva y es eficaz. Muchas gracias, Señor. Nos disponemos a estudiar tu palabra, y tu palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22. Dice así, Señor Jesús: después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado de Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Así pues, ese mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Gloria a ti, Señor Jesús. Te doy gracias por esta palabra.
Que sea una palabra poderosa, Señor Jesús. Que levante los espíritus de mis hermanos, Señor. Que reciban ellos una palabra del cielo, una palabra de lo alto. Háblales y háblame a mí también, Señor Jesucristo. Háblanos a través de tu palabra, Espíritu Santo. Nos disponemos a escudriñarla, Señor. Habla a nuestro corazón, Dios. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Estamos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 22 en adelante. Entonces nos dice la Escritura que Jesús vino con sus discípulos a la tierra de Judea y que estuvo allí con ellos y bautizaba, y que Juan también bautizaba. Y Juan bautizaba en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Recordemos, hermanos, que Juan empezó a bautizar. Juan era esa voz que clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor. Decíamos que Juan había venido para dar testimonio acerca de Jesús. Juan había bautizado a Jesús en las aguas del Jordán. Juan vino para dar testimonio de Jesús. Y cuando le vio, Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautizaba. Jesús también bautizaba. Pero Juan sabía una cosa. Juan sabía que Jesús era el Mesías. Que Jesús era el enviado de Dios para predicar su palabra, para anunciarnos el reino de Dios, y sabía que las multitudes lo debían seguir a él, a Jesús, no a Juan. Entonces, en el versículo 25, dice que hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira que el que está contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Es decir, que los discípulos de Juan tal vez sintieron celos, como hoy muchos discípulos sienten celos cuando dicen: oiga, pastor, es que acaba de abrir una nueva iglesia y todo el mundo se está yendo a aquella iglesia. Oye, le dijeron a Juan: oye, Rabí, mira que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Así como diciéndole: oye, se te están yendo las ovejas, te están robando las ovejas. Estos discípulos pudieron haber sentido algún tipo de celos, algún tipo de enojo al ver que las multitudes se iban con Jesús. En el versículo 27, respondiendo Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Yo pensaba esto acerca de los milagros y las maravillas que estaban en Jesús, de que esos milagros, esa capacidad de Jesús de poner sus manos sobre los enfermos y que ellos sanaran de una forma tan fácil, simplemente es porque se le había dado del cielo. Es un don que Él traía. Él traía el poder, Él traía el Espíritu Santo, Él traía, hermanos, toda esa capacidad para hacer milagros, para hacer señales, para hacer maravillas. Y Juan estaba consciente de todo eso. Juan sabía que Jesucristo era Dios mismo, el creador de todo el universo, el creador de los cielos y de la tierra, y que Él no se iba a poner a competir con Jesús.
Los discípulos de Juan sí veían como esa competencia, decían, oye, el que tú bautizaste, oye, está bautizando del otro lado y todos vienen a él. Mira, ya solamente vienen unos cuantos con nosotros, pero todos van a él. Y sabe, dentro del ministerio, a muchos pastores, eso les puede provocar celo muchas veces. El ver que Dios usa más a otra persona. El ver de repente que Dios hace más milagros con otro. El mismo Saúl sintió celos de David. Cuando Dios escogió a David por rey y Saúl había sido desechado, el rey Saúl había desechado por causa de su desobediencia. Porque en vez de escuchar la voz de Dios, prefirió escuchar la voz del pueblo. Pero nosotros, hermanos, no debemos de sentir celos. Juan no sintió celos. Juan sabía, Juan conocía su ministerio. Juan sabía a lo que Dios le había llamado. Y dice en el 28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Gloria a Dios, hermanos, por la sabiduría que tenía Juan. Juan era un hombre sencillo, pero era un hombre que escuchaba la voz de Dios. Juan era un hombre que estaba conectado con Dios y Juan sabía que él había venido a dar su vida por Jesús. Juan sabía que él había venido a preparar el camino del Señor, que él había venido a enfrentarse a un pueblo incrédulo, a un pueblo que se había apartado de Dios, a un pueblo que no había recibido palabra de Dios durante 400 años aproximadamente. Y dice el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye y se goza grandemente. Recordemos que Jesucristo es el esposo de la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Entonces, hermanos, claro que la gente en aquellos tiempos se estaba gozando mucho porque el esposo, hermanos, estaba con la esposa. Hermanos, se estaba deleitando. Y Juan dice esto. El que tiene la esposa es el esposo. Mas el amigo del esposo, el que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Él pone este ejemplo de decir, yo me gozo de ver la felicidad del esposo que está con la esposa. Y me gozo de ver que la esposa se está gozando con el esposo. Y no siento envidia por eso. No siento celos de que el esposo está con la esposa y de que son felices. Los judíos, hermanos, estaban muy celosos. Los judíos estaban muy enojados de ver cómo las multitudes seguían a Jesús. Los judíos, los fariseos, los saduceos, los líderes de la iglesia estaban demasiado enojados y querían matar a Jesús. Continuamente buscaban algún pretexto para prenderle. Continuamente buscaban hacerle caer en sus propias palabras. Y se enojaban mucho de ver cómo Jesús sanaba a los paralíticos. Se enojaban mucho de ver cómo Jesús sanaba a los ciegos. De cómo Jesús sanaba a los sordos. Se enojaban mucho de ver cómo Dios estaba haciendo maravillas en medio de ellos. Esos judíos no tenían por qué sentir celos si hubieran reconocido que Jesucristo era el Mesías. Si hubieran tenido a Dios en su corazón. Estos judíos tenían mucha palabra, conocían mucho la ley. Estos judíos tenían mucha letra, conocían mucho sus tradiciones, pero no tenían a Dios. ¿Sabe? Hay muchas personas, hay muchos estudiosos de la Biblia que conocen mucho las Escrituras.
Hay muchos otros que tienen una carrera profesional, que tienen doctorados, que tienen maestrías, que tienen diplomados y que se sienten superiores muchas veces. Pero aún así siguen sintiendo celos de ver cómo los otros con menos estudios, con menos dinero, son más felices. La Biblia dice que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay mucha gente que tienen empresas, que tienen negocios, que tienen mucho dinero, que tienen la capacidad de irse al extranjero, de poder mandar a sus hijos a las mejores escuelas, pero su vida personal, en su vida interior, ellos no están bien. Sienten muchos celos, mucha tristeza, mucha amargura, viven con muchos problemas, con mucho resentimiento, no pueden perdonar a sus padres, no pueden perdonar a sus esposos, siguen cargando muchas heridas del pasado. Pero todo esto tiene que terminar, y todo esto termina cuando nosotros le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios. Aquí la escritura dice en el versículo 29, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz de su esposo. Dice aquí, así pues mi gozo está cumplido. Es necesario, en el versículo 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. ¿Sabe cómo podemos menguar? Bueno, seguramente lo primero ya lo hicimos, pidiéndole perdón a Jesucristo por nuestros pecados. Diciéndole, Señor, perdóname, yo no me siento satisfecho con esto. Yo no me siento satisfecho sintiendo celos de los demás. Yo no me siento satisfecho viendo cómo mi hermano, cómo mis vecinos, cómo tal persona le está yendo mejor que a mí. Perdóname, Señor, por sentir estos celos. Yo no quiero sentir estos celos. Yo no quiero sentir ese resentimiento. Yo no quiero tener esta amargura en mi corazón. Yo quiero ser feliz, quiero gozarme, quiero disfrutar de la vida. Entonces, tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Tenemos que pedirle perdón a Dios por esos malos sentimientos. Y eso también demuestra, cuando nosotros sentimos esos celos, que tenemos carencia de Dios en nuestro corazón. Por eso Juan dice, es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Entonces tenemos que pedirle a Dios, Dios, entra en mi corazón. Señor, te abro la puerta de mi corazón, te abro las puertas grandes, te abro el portón grande, te abro el zaguán grande. Te abro mi corazón para que tú entres, Dios, y te empieces a formar en mi interior. Entra, Señor, dentro de mi corazón y empieza a crecer y a crecer y a crecer y empieza a limpiar todo lo que hay dentro de mí. Empieza a sacar toda la basura, saca los celos, saca el resentimiento, saca todo lo que no te gusta, Señor. Y entonces Jesús tiene que entrar en nuestro corazón. Tenemos que morir. Tenemos que empezar a morir al viejo hombre. Tenemos que empezar a renunciar a yo. Es que yo soy así desde siempre. Es que yo soy enojón. Es que yo soy mal hablado. Uy, no, yo soy muy grosero y yo no puedo cambiar mi vocabulario. No, sí puedes, en el nombre de Jesucristo. Si te lo propones, bien puedes. Tenemos que empezar a morir al viejo hombre, a renunciar a nosotros mismos. Es que yo siempre he sido así. Pues ya no somos así. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y fuimos preparados para buenas obras, para que caminemos en ellas, para que obedezcamos a nuestro Señor Jesucristo en todo. Empezar a morir. Dice la Biblia que
eran bautizados por Juan y que también eran bautizados por Jesús. Y todas aquellas personas que iban siendo bautizados iban muriendo a su viejo hombre, muriendo a su viejo hombre. Necesitamos morir al viejo hombre, renunciar a la vieja naturaleza, renunciar a nosotros mismos. Dice aquí la palabra, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Es necesario que Él se vaya haciendo más grande. Entonces hay un hombre, una vez que nosotros le pedimos a Jesús que entrara a nuestro corazón, hay un hombre interior en nosotros. Ese hombre interior se llama Jesucristo. Jesucristo entró en nosotros y hay que empezar a alimentar el hombre interior. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Con la palabra de Dios. Escudriñando su palabra. Aprendiéndonos todas sus promesas, recordando todas sus promesas. En la medida en que nosotros aprendamos su palabra y conozcamos su voluntad, conozcamos sus planes y sus propósitos para nosotros, en la medida en que nos alineemos con esta palabra y caminemos derechitos, ya no vamos a ser más nosotros, como Pablo decía, ya no soy yo, mas ahora es Cristo en mí. Así nosotros debemos decir como Pablo, ya no soy yo, mas ahora es Cristo en mí. Ahora es Cristo en nosotros, hermanos. Nosotros ya no respondemos como respondíamos antes cuando nos enojábamos, cuando nos agarraban nuestras cosas y gritábamos, ¿quién agarró mis cosas? No, ahora nosotros tenemos la paciencia del Señor. Ahora nosotros tenemos el amor del Señor, porque como Juan decía, es necesario que Él crezca y para que yo mengüe. Tú quieres que Dios te use, ¿verdad? Tú quieres que Dios te lleve con milagros, con maravillas. Tú quieres ganar muchas almas para Cristo. Es necesario que Él crezca en tu vida y que tú mengues. Es necesario que mueras al viejo hombre, que mueras a tu vieja naturaleza. Es necesario que dejes que Jesucristo, es necesario que dejemos que Jesucristo actúe en nuestra vida. Es necesario que dejemos que Cristo tome el control 100% de nosotros. Que nos movamos como Él quiere, que escuchemos su voz en todo tiempo. Es necesario que Él crezca, es necesario que Él se haga más grande. En la medida que Él tome más el control de nosotros, Él nos va a guiar. Ora por ese enfermo, pon tus manos sobre ese enfermo porque va a sanar. Dale palabra profética a aquella persona, porque yo voy a hablar a través de ti. Es decir, Dios mismo se va a empezar a mover a través de nosotros. ¿Por qué Dios aún no se está moviendo en nosotros? Por esto, porque todavía somos muy carnales, porque todavía actuamos mucho en la carne. Pero debemos empezar a confiar en Dios. Estamos pasando muchas pruebas. En lo personal, tu servidor está pasando nuevamente una prueba muy difícil. Y vienen algunos sentimientos en la carne. Siento miedo a veces. A veces uno duda, siente duda. Pero es necesario que Cristo crezca en mi vida y que yo mengue. Entonces, en la medida que Cristo crezca, yo ya no voy a sentir duda, yo voy a sentir fe. Y voy a decir como Juan, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Yo voy a sentir fe, voy a sentir más confianza en Dios, voy a sentir paz, voy a sentir gozo aún en medio de la tormenta, voy a sentir alegría aún en medio de la tormenta, como la siento ahora. Hoy siento gozo, siento la paz del Señor, siento el gozo del Señor. Tengo paz, no porque todo vaya bien, tengo paz porque Dios está conmigo, porque tengo fe en Dios, porque le creo a Dios, porque aunque los doctores, porque aunque los estudios digan una cosa, pues yo sé que Dios va a hacer otra. Yo sé que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Porque veíamos en el estudio anterior que Dios no vino a hacer mal al hombre. Dios no vino a condenar al hombre. Dios vino a darle vida eterna al hombre. Gloria a Dios.
Es necesario que entonces nosotros menguemos, que disminuyamos en el orgullo, que disminuyamos en la vanidad, que carezcamos de pecado. Y es necesario que abundemos en el Espíritu de Dios, que abundemos en unción de Dios, que abundemos en su presencia y nos gocemos. Y esa fue una prueba muy difícil entonces para Juan. Que Juan veía que las multitudes empezaban a ir con Jesús y él como hombre quizás pudo haber sentido celos de ver que se iban a Jesús, pero no, él sabía que toda la gloria y que toda la honra es para el Señor Jesucristo. Amén. Si tú ves que alguien está siendo bendecido, glorifica a Dios. Si tú dices, bueno, es que esa persona no es cristiano y Dios lo bendice, glorifica a Dios y dale muchísimas gracias, porque Dios te va a bendecir a ti también. Porque Dios tiene muchas bendiciones para ti. Dios te va a colmar de todas sus bendiciones. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú, cada día seré más como tú, quebranta mi corazón, quebranta mi vida. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. El Señor te bendiga. El Señor te guarde. Haga resplandecer su rostro sobre ti. Tenga de ti misericordia y ponga en ti su bendita paz. En el nombre de Jesús. Amén.